Hola, espero que anden muy bien. Esta es la segunda presentación de estas operaciones básicas que habíamos empezado con lo que eran símbolos clave de matemáticas, algunos ejemplos básicos con las operaciones básicas. Y en esta presentación vamos a ver lo que es el orden de precedencia, que es cómo interactúan las sumas, restas, multiplicación y división, llaves, corchetes y paréntesis, y además operaciones con fracciones, quedándonos para la última presentación lo que es el uso del factor común, tanto multiplicando y dividiendo, como potencias y raíces. Así que arranquemos. Vamos a ver el orden de precedencia, sumas, restas y multiplicación y división, con incógnitas además. Acá tenemos 2 por 5, 2 por x más 5 igual a 11. Tenemos que averiguar esa x cuánto es. Entonces, por un lado tenemos el 2x primero y el 5 después. A tener presente acá, siempre las multiplicaciones y las divisiones se aplican antes que las sumas y las restas en este tipo de casos, es decir, cuando no hay paréntesis y esas cosas. Entonces pasamos el 5 restando, esto nos da 6, pasamos el 2 dividiendo y nos da que x es igual a 3. Reemplazamos acá, 2 por 3, 6, 6 más 5, 11. ¿Qué pasa si yo decía, no sé, 5x, primero hacía 5 más x y después 2? Me va a dar cualquier cosa, pero no me va a dar 11. Otro ejemplo más, ahora con división, de vuelta. El menos 3 por un lado y el 8 sobre x por el otro. De vuelta, acá se prioriza que hay una división. No se hace este menos 3 con el 8, con el x, no, eso estaría mal. Se pasa el 3 sumando, esto nos da 4. Se pasa la x, el 4 se pasa para el otro lado y nos termina, perdón, lo damos vuelta y nos termina quedando que x es igual a 2. Reemplazamos arriba a ver si está bien. 8 sobre 2, 4. 4 menos 3 nos da 1. Decir menos 3 más 4 y 4 menos 3 es lo mismo. Se puede intercambiar en lo que es el orden de las sumas y de las restas. Ahí no habría problema porque están al mismo nivel. Una cosa más que tenía presente es que cuando uno ve menos 3 o menos un número, eso es como decir si hubiese menos 1 por el número. En este caso, en todo lo que estamos viendo es lo mismo, ¿sí? Vamos a considerar siempre que es un número negativo. Vamos a ver ahora, empleando paréntesis, cómo es esto. Entonces tenemos, antes habíamos dicho que la multiplicación está antes que la suma. Ahora acá tenemos paréntesis, entonces acá cambian las cosas. El paréntesis lo que hace es agrupar cosas y es como si, por decirlo de alguna manera, estuviese todo lo que está agrupado entre paréntesis por un lado y después lo que está afuera por el otro. Entonces, primero tenemos que resolver lo que está dentro y después aplicar lo de afuera. Obviamente uno dice, bueno, pero acá 5 más x, yo no sé cuánto es x, no le puedo sumar x, lo cual es correcto. Entonces lo que vamos a hacer en este caso primero es pasar el 2 para el otro lado. Porque si bien no podemos resolver esto, sí podemos pasar dividiendo esto. ¿Podríamos pasar dividiendo la segunda parte, que es 5 más x? Sí, pero no nos aporta utilidad para despejar la x, en este caso por lo menos. Entonces esto nos termina quedando igual a 3. Y acá los paréntesis desaparecen porque son redundantes. Justamente sirven para decir, estoy agrupando cosas y lo estoy distinguiendo de otras cosas que se encuentran del lado del mismo miembro. Por las dudas aclaro, cuando hablamos de igualdad está el miembro izquierdo y el miembro derecho. Así nos referimos. En fin, nos queda, bueno, acá pasamos el 5 restando y lo mismo que antes. Nos queda x igual a menos 2. Reemplazamos arriba 5. Ahora sí resolvemos. Lo primero que está entre paréntesis, 5 menos 2 es 3. 3 por 2 es 6. Vamos al siguiente ejemplo. Acá, bueno, acá tenemos 2x para colmo. Puede resultar un poco más incómodo esto. Lo mismo que antes. La división, porque acá tenemos una multiplicación y una división. La división está en la misma jerarquía, vamos a decir, que la multiplicación. Yo puedo dividir o multiplicar indistintamente de cuál haga primero. Pero esto sí está separado de lo que está entre paréntesis. Si por ejemplo entre paréntesis dijera 4 por x, esos paréntesis es como que están de más, no aplican, porque de vuelta, multiplicación y división están en la misma jerarquía. En cambio, cuando hablamos de sumas y restas,
si queremos sumar o restar algo antes de multiplicarlo, vamos a tener que ponerlo entre paréntesis. Entonces, primero pasamos la x, nos queda 2x. Acá vamos a aplicar lo que es PD, es propiedad distributiva, es decir, este 2, distribuirlo entre los elementos que se encuentran dentro de... los términos que se encuentran dentro del paréntesis, eso es una operación válida. Entonces nos queda 2 por 4, 8, y 2 por menos x, menos 2x. Así abajo, siempre lo que está en amarillo es lo que se modificó. ¿Y qué hacemos acá? Pasamos el menos 2x para el otro lado. Esto lo sumamos, es válido, nos queda 4x. Recordemos también eso, nosotros no podemos sumar, por ejemplo, 5 más x. Pero si acá tuviéramos 5x más x, nos quedaría 6x. Eso es válido. ¿Por qué? Porque es como decir, acá tenemos peras y acá tenemos manzanas. En cambio, acá tenemos peras y acá tenemos peras. Como dice el dicho, uno no puede sumar peras con manzanas o algo así. Bueno, acá aplica de la misma forma. Pasamos el 4 dividiendo. Esto nos queda igual a 2. Lo damos vuelta. Esto más que nada pensando en exámenes o resolviendo ejercicios, es lindo verlo así. Es decir, la incógnita, en este caso x, es igual a el valor que despejamos. Reemplazamos arriba y nos queda 2 sobre 2 es igual a 1. 1 por lo que sea, es todo esto. Entonces 4 menos 2 es 2, así que está bien. Tercer ejemplo. Bueno, acá por ejemplo, la barra esta sería, a ver si, acá está, bien. Sería como hacer esto, como decir 1 sobre 3 por paréntesis 2 más x igual a 3. Es lo mismo. Entonces tenemos un término por acá y otro término por acá. ¿Qué hacemos? Pasamos el 3 al otro lado, nos queda 3 por 3. Y del otro lado, esta barra desaparece porque no tiene sentido que exista. Esto nos da 9. Y nos queda x igual a 9. Perdón, pasamos el 2 para el otro lado también. Y nos queda x igual a 7. Reemplazamos 2 más 7 es igual a 9. 9 sobre 3 es igual a 3 y está bien. Bueno, ahora vamos a agregar corchetes. Vemos acá un ejemplo, x más 2 por, abro el corchetes. En el medio además hay un menos 5 más x entre paréntesis por 3 igual a 12. Entonces veamos, el primer término es solamente x, que está separado por una suma al resto. El segundo término es todo esto que está acá, ¿no? Ahora, esto por un lado tenemos un término que es lo que está entre paréntesis y otro término que está acá. Es decir, si nosotros supiéramos cuánto es x, lo primero que resolvemos sería lo que está entre paréntesis, después lo multiplicamos por 3 y después lo multiplicamos por 2 y después lo sumamos con x. Si uno recién empieza a ver estas cosas o no se acuerda bien, puede resultar un poco complejo, pero a medida que uno va practicando le resulta bastante intuitivo resolverlo. Creo que es como en casi todos los saberes de la humanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Acá lo que podemos hacer es aplicar justamente propiedad distributiva, es decir, multiplicamos el 3 por lo que está dentro del paréntesis. Y nos queda 3 por menos 5, menos 15, 3 por x, 3x. Recordemos que nosotros no podemos juntar el menos 5 con la x, pero sí podemos multiplicar x con el 3 y decir 3 por x. Eso sí, siempre es válido multiplicar o dividir una incógnita, pero no es válido, multiplicar o dividir por un número conocido, pero no es válido sumar o restar por un número conocido. Nos quedaría una agrupación así, digamos. Entonces tenemos esto resuelto, lo plasmamos acá. Podemos ver que los corchetes desaparecen porque el término este junto a este se convirtieron en uno solo. Entonces nos quedan entre paréntesis, porque de vuelta el corchete ya no sería necesario. El corchete abarca términos que además contienen paréntesis. Acá ¿qué hacemos? Aplicamos de vuelta propiedad distributiva. Nos termina quedando 2 por menos 15 menos 30 y 2 por 3x 6x. Esto, bueno, acá, bueno, por ejemplo acá, este caso. El 6x está todo junto, pero acá tenemos tres términos separados, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 3 están en amarillos porque es justamente para indicar que esos los puedo juntar.
Como decíamos antes, esto es como hablar de peras y manzanas. Acá estamos hablando dos términos que están ligados por la X y un término que no tiene ninguna X. El término que más se parece al menos 30 es el 12. Este lo puedo juntar con este. Y este lo puedo juntar con este. Entonces, sumamos X, esto más esto. Otra cosa también, yo puedo sumar esto con esto por más que haya un número en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros separamos por términos. Entonces, este no tiene ninguna dependencia con este. No es como acá cuando hay paréntesis, corchetes y todo eso, que primero hay que operar una cosa y después otra y hay un cierto orden. Acá están ordenados pero en la misma jerarquía. Yo inclusive podría cambiarlos de lugar. No altera nada eso en la ecuación, ni en cómo operemos. Entonces, bien, nos queda menos 30 más 7x igual a 12. Paso paso el 30 al otro lado sumando. Acá ya no vamos a seguir poniendo en amarillo para indicar los cambios. Ya se sobreentiende. Bueno, esto da 42 y x igual a 42 sobre 7 nos da 6. Dejo a la persona interesada en verificar que este 6 aplique correctamente acá, a ver si les da correctamente. Bueno, y por último, agregando llaves es un paso mayor al agregado de corchetes. Básicamente, bueno, acá tenemos los términos que están dentro de los corchetes dentro de paréntesis el 1 y el 2. Dentro del corchete el 3 y el 4. Dentro de las llaves el 5 y el 6. Y por fuera de las llaves el 5 que multiplica todo lo que está dentro de las llaves y la X. Bueno, y acá está cuánto da. Eso también a la persona interesada que quiera resolverlo y verificar. Un detalle, acá la expresión decimal lo puse con punto y no con coma. Esto es una cuestión más de costumbre, acá sí se entiende, siempre cuando uno pone el resultado, se entiende que el punto representa lo que sería una coma y lo que sigue son números decimales. Los puntos suspensivos indica que hay muchos más números decimales que no agregamos. Por ejemplo, si uno pone raíz de 2 en la calculadora, le va a dar un valor, 1,41 y pico. Todos esos valores después del 41 es lo que se llama que son no periódicos y que son los números irracionales. Quizás me estoy yendo un poco por las ramas, pero es para indicar que hay infinitos números. Entonces, en lugar de poner un número muy grande, o porque es imposible poner infinitos números, se pueden poner puntos suspensivos como indicando, bueno, hay más números. O se podría dejar así y uno hace lo que es truncar, que es cortar el valor acá, sin necesariamente poner los puntos suspensivos. Hay algunas cosas que es más una cuestión de cuán riguroso es uno y bueno, a quién le esté presentando esta información. Por último, el igual con este simbolito de arriba indica que es aproximadamente este valor. Justamente, como no puedo dar un valor exacto porque tiene infinitos números, entonces se pone el aproximado. Se podría poner igual también, pero de vuelta es una cuestión de ser más prolijo. Y bueno, en resumen, yo acá podría haber puesto todos paréntesis, no es necesario poner corchete y llaves. Pero bueno, de vuelta, depende de uno dónde esté trabajando, pero es bueno saber que los corchetes abarcan a los paréntesis sirven para agrupar determinados elementos que están siendo afectados por algo que afecta a todos, que, por ejemplo acá, el 4 afecta al 2 y a la X. Entonces, si yo no pongo los paréntesis, quedaría 2 más X por 4. Es lo mismo que decir 2 más 4 por X o 4X, que lo mismo, poner X por 4 o 4 por X es lo mismo. Perdón si estoy diciendo mucha información justa, pero la idea es tomar muchos valores básicos y algunos van surgiendo a medida que voy explicando. Si no resulta muy cómodo o hay algún tema que no se entienda bien, por favor consultar y encantado de responder o de hacer alguna explicación más detallada de alguno de estos temas. Y bueno, lo que queda del resumen es lo que está escrito.
Bueno, ahora vamos a ver lo que son operaciones con fracciones. En principio con un mismo denominador. Acá un ejemplo. Arriba tenemos, siempre lo que está arriba es lo que se llama numerador y abajo denominador. Es decir, que es el mismo denominador, quiere decir que tanto cada término, porque acá nosotros el 4 podríamos separarlo para hacer un pequeño recordatorio. Esto que está acá, el x más 2 sobre 4, es lo mismo que decir lo siguiente, que es 1 sobre 4 por, abro paréntesis, justamente porque afecta a toda una suma, x más 2. Y como acá yo también puedo aplicar propiedad distributiva, que es la P de esa que ponía antes, que es multiplicar un cuarto por cada uno de estos, esto es igual a decir x sobre 4 más 2 sobre 4. Esto se refiere con mismo denominador. Quiere decir que cada término, el denominador que tienen es el mismo. En este caso sería 4, que se puede agrupar de esta forma también. De todas maneras, por más que hice esta explicación, vamos a resolverlo por despeje, como estuvimos haciendo hasta ahora, prácticamente todo. Pasamos el 4 al otro lado, se multiplica, esto es igual a 8, pasamos el 2 restando, y x es igual a 6. Entonces acá verificamos arriba, 6 más 2 es igual a 8, 8 sobre 4 igual a 2. Entonces verifica. Acá tenemos otro ejemplo, esto es un poco lo que quise explicar acá arriba, que es, si bien yo acá lo que estoy haciendo es agrupar x más 1 sobre 3 y acá x menos 3 sobre 3, nosotros podríamos, de hecho, agrupar todo junto, porque el denominador es el mismo. Como en este caso acá. Si eso, a ver, si eso no queda muy claro, esto es como que hago 1 sobre 3 por x más 1 más 1 sobre 3 por x más 1, perdón, x menos 3. Y esto, nosotros podemos agrupar este 3 y este 3, decir como, bueno, el elemento en común que tiene todo este término, que está separado por este más, y todo este término, es 3. Entonces yo puedo decir 1 sobre 3 por x más 1, x menos 3, etc. O sea, todo esto por x más 1, este es un 1, muy feo, más, bueno, x menos 3, ¿no? Es lo mismo, esto que está acá es lo mismo que esto. Entonces, acá de vuelta, pasamos el 3, perdón, juntamos todo primero, resolvemos, x más x es 2x, 1 menos 3 es menos 2, pasamos el 3 dividiendo. Tranquilamente yo este 3 lo podría haber pasado previamente dividiendo, pero bueno, la idea es que se vea el paso este. A veces quienes enseñan o quienes estamos acostumbrados a resolver ciertas cosas omitimos pasos porque ya los damos muy por válidos. Y quizá la persona que aprende no entiende que se hizo en el medio. Por eso digo que estos son dos pasos que se pueden hacer juntos, resolver esto y pasar esto al otro lado, pero aplica que se vea en detalle. Bueno, esto da 12. Acá nos termina quedando. Pasamos el menos 2 sumando. Bueno, nos da 14. Y vamos a borrar esto de acá. Y por último, la x nos termina quedando 14 sobre 2, que es igual a 7. De vuelta, lo mismo, reemplazamos acá. 7 más 1 es 8. Acá arriba nos queda 8 tercios. Vamos a marcarlo ya que estamos. Acá nos queda 8 tercios. Y de este otro lado, 7 menos 3 nos queda 4 tercios. Como tiene el mismo denominador, el numerador se suma normalmente. Se podría inclusive agrupar así. Poner que es igual a 3. Y arriba en el numerador 8 más 4. Y esto nos queda igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3 es igual a 4.
Ahora vamos a aplicar con distinto denominador. Antes vimos que lo que se encontraba abajo, lo que es el denominador, era igual. Acá, por ejemplo, bueno, este primer ejemplo es medio tramposo, en realidad, porque acá al no haber una suma, yo puedo, por ejemplo, hacer 2 por 4 y 3, aplicar acá arriba distributiva, ¿no? Como hacíamos antes. Entonces nos queda 3 por x, 3x, más 3 por 2, que es 6, y abajo 4 por 2, 8. Pasamos el 8 al otro lado multiplicando, esto da 16. Pasamos el 6 al otro lado, y nos termina quedando, si pasamos este 3 de acá dividiendo, nos queda x igual a 10 sobre 3. Acá una aclaración es que lo que está en celeste y lo que está en verde, podemos decir, cuando antes estábamos explicando que las sumas y las restas tienen como la misma jerarquía, mientras que la multiplicación y la división tienen por su cuenta la misma, acá es lo mismo, es decir, 3 sobre 2 y 4 pueden multiplicarse o dividirse en conjunto. Yo podría decir 3 sobre 4, 3 sobre 4 por 2 queda 8, que quede 3 sobre 8 y después pasarlo para el otro lado. Están, como dice ahí, en el mismo nivel. Acá, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, resolví 2 por 4, 8. En cambio acá pasé el 2 para el otro lado. Y el 4 quedó solito y el 3 también. Podría haber puesto 3 cuartos y haber sacado el 4 de acá y que esto quedara entre paréntesis. Espero que para quienes estén viendo esto, si hay, repito, cualquier cosa que no se entienda, por favor consultar y bueno, vemos de hacer otra presentación o de aclararla muy puntual. Acá, bueno, podemos ver esto que estaba explicando antes, justamente para que quede un poco más claro. El x más 2 se puede poner entre paréntesis, porque el x más 2 está agrupado, y tiene mayor, digamos, se tienen que resolver juntos antes de resolver la multiplicación. Es decir, yo no puedo decir 2 por todo esto sin haberle sumado esta x. Acá tenemos otra forma distinta de verlo. También podemos separar el 3 y juntarlo con el x más 2 y que quede 1 sobre 4 por 2. Siempre cuando en el numerador no hay nada y en el denominador hay algo, siempre en el numerador termina quedando 1 por defecto. No puede quedar nada o 0. No puede haber un vacío acá, ¿no? Porque uno dice, no sé qué hago. Si acá en cambio hubiera 0, 0 sobre 8, 4 por 2 da 8, es 0. Y bueno, si lo multiplico por lo que queda también sería 0. Pero el punto es ese, cuando dejamos una fracción así y sacamos el número que está en el numerador, tiene que quedar un 1. Es así. Bueno, acá por ejemplo aplicamos distributiva. Y nada, como otra forma, distintas formas de encarar el problema. Esto, por ejemplo, nos quedaría 3x más 6 entre paréntesis, porque todavía está afectando esta multiplicación. Y otro pequeño detalle, noten que acá utilicé el asterisco en vez del punto, porque me parecía visualmente más agradable el asterisco al haber fracciones que el punto. Pero acá abajo usé el punto, y también significa multiplicación. Entiendo que para algunos puede resultar un poco confuso eso. Porque esto, claro, se podría pensar que es 4,2, pero no es el caso. De vuelta, hay cosas que se sacan por contexto. Y acá un pequeño resumen, sumas y restas tienen la misma jerarquía, entonces acá decimos que hay 3 términos. Acá multiplicación y división se considera un solo término. Yo acá puedo combinar como quiera, puede quedar, de hecho puedo resolver todo y quedaría 9 sobre 20, es decir, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20 y quedaría 9 sobre 20, 9 veinteavos por x. O puedo pasar el 4, después puedo pasar el 3. Eso lo estoy explicando de una forma un poco, capaz no sé si tenga mucho sentido, pero es a fines de entender cómo uno puede maniobrar con multiplicación y división. Acá, acá, por ejemplo, mezclando tanto suma, resta, multiplicación y división, tenemos por un lado un término, que es lo que abarca todo, acá el segundo término, que sería de la ecuación principal, y de la ecuación lo que vamos a llamar anidada, que es
una ecuación dentro de otra, porque esto podría ser una pequeña ecuación por sí misma, tenemos dos términos. Entonces, dentro del paréntesis tenemos dos términos, que es 3 y 4, que es 3 menos x sobre 4. Y por fuera tenemos el término 1 y 2, siendo el 1 que abarca el 2 y la multiplicación de lo que está dentro del paréntesis. Hasta acá llegó esta presentación. Les agradecería mucho si dan un like, si se suscriben si aún no lo han hecho, compartan si les gustó, comenten dudas o consultas y pidan también. Si hay algún tema, ejercicio que quieran que ahondemos, que con mucho gusto voy a intentar hacer mi aporte. Muchas gracias por haber visto esta presentación y espero que estén muy bien. Adiós.